En el año 444 antes de Cristo, se maquinó una conspiración en contra del pueblo remanente que indujo a sus miembros a pelear los unos por los otros. Es por eso que he titulado el mensaje de hoy, Peleando los unos por los otros. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra esto y cuáles son las enseñanzas para nuestros días? Veamos en el libro de Nehemías el capítulo número 4 y el verso 16. Nehemías capítulo número 4 y versículo 16. Aquí la palabra del Señor nos dice: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hermanos, nosotros miramos aquí al pueblo organizado por mitad, donde una mitad trabajaría en la obra y la otra pelearía por ellos en caso de un ataque por parte del enemigo. ¿Quién era el enemigo? Miremos el capítulo 2, verso 19, Nehemías 2, 19. Aquí nosotros leemos: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Noten quiénes eran los enemigos. Eran, dice, Sanbalat, Tobías y Gesem. Pero no eran solamente ellos. Miren lo que dice nuevamente el capítulo 4 ahora y el verso 7. Aquí encontramos que las escrituras dicen: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué cosa dice que sintieron? Se encolerizaron mucho. Interesante, hermanos, cómo describe aquí lo que sentían hacia el remanente. Dice que sentían desprecio y cólera, aunque de Sanbalat se dice que sentía furia, y junto con Tobías incitaban a su ejército en contra del pueblo de Dios. Pues miren aquí el capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará. Hermanos, nosotros vemos cómo estos textos confirman lo razonable que fue la estrategia de organizar al pueblo, como leímos hace unos momentos, por mitad, donde unos trabajarían y otros pelearían por los que trabajaran. Digo que era razonable porque al mirar nosotros a estos enemigos, vemos de que prácticamente el hostigamiento para el pueblo de Dios venía de los 4 puntos cardinales. Pues Sanbalat estaba al norte, Tobías estaba al este, Gesem al sur y los de Asdod al oeste. Así que el hostigamiento venía de 4 puntos cardinales. Y hablando de estos sentimientos que dice que tenían en contra del pueblo remanente, el don profético nos dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 432, un espíritu
espíritu de odio y de oposición a los hebreos, formó el vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres que de otra manera habrían guerreado entre sí. Interesante, hermanos. Todo lo que tuvieron en común. Dice odio y oposición, vínculo de unión y simpatía mutua. Y según se desprende de esta declaración, no se llevaban entre sí, pero se unieron contra el remanente. Satanás los unió, pues esa ha sido siempre su estrategia: unir a los que son antagónicos para hostigar a los hijos de Dios. Así sucedió con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando saduceos y fariseos que no se llevaban entre sí se unieron para ir en contra de él y condenarle. Y así también ocurrió con este servidor y los demás hermanos que hoy componemos la Iglesia Advenimiento cuando todavía pertenecíamos a la corporación. Las dos asociaciones que operan en este estado, aunque no se llevan entre sí, se unieron para negarnos nuestros derechos eclesiásticos. Pero volviendo al caso de los enemigos del pueblo remanente en la historia que nos ocupa, nosotros vemos que la razón de su enojo era la construcción de parte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué estaba implicado en esa construcción? El don de profecía nos lo dice en Profetas y Reyes, página 464. Dice que habían llegado días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad, pero la obra de la restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran perturbados y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Como vemos, estos hombres, Sanballat, Tobías, Gesén y los de Asdod, estos hombres se dedicaban a oprimir y afligir al pueblo, y eso, hermanos, perturbaba los servicios del templo. Por eso Dios en esta ocasión se ha provisto de un valiente siervo para ponerle fin a este oprobio. El siervo al que me refiero es Nehemías. Dejemos que él nos cuente el impacto que le ocasionó cuando recibió la noticia del oprobio en el cual se encontraba su pueblo. Vamos al capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice aquí: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, como vemos, la afrenta del remanente, los muros derribados y las puertas quemadas, hicieron a Nehemías llorar, orar y ayunar. Esto nos dice lo piadoso que era este siervo. No hay duda que era el hombre indicado para aquella ocasión. Como dice el don profético, él, al igual que Esdras, eran los hombres oportunos. Así lo dice la Review and Herald del 2.5 de 1899. Aquí se los pongo. Dice: Nehemías y Esdras son hombres oportunos. El Señor tenía una obra especial para ellos. El Señor bendijo especialmente a estos hombres por defender la rectitud. Nehemías no fue consagrado como sacerdote ni profeta, pero el Señor lo usó para que hiciera una obra especial. Aunque se lo eligió como caudillo del pueblo, su fidelidad a Dios no dependió de su cargo. Entonces, ¿de qué dependía? Dice: Nehemías fue elegido por Dios
porque estaba dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador. Se usaron falsedad e intriga para pervertir su integridad, pero él no se dejó sobornar. No se dejó corromper por los ardides de hombres sin principios a quienes otros habían empleado para que hicieran una mala obra. No permitió que lo intimidaran para que procediera cobardemente. Cuando vio que se actuaba mediante principios equivocados, no permaneció como un espectador, ni dio consentimiento con su silencio. No dejó que el pueblo llegara a la conclusión de que él estaba de parte del error. Se definió firme e irreductiblemente por lo correcto. Se negó a prestar un ápice de influencia a la perversión de los principios que Dios ha establecido. Cualquiera fuese el proceder de otros, él podía decir: pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios. Tremendo, hermanos. Así que lo hizo idóneo para la obra de restaurar los muros y también la vida espiritual de su pueblo fueron 5 cosas. Número 1, su disposición a cooperar como restaurador. Número 2, su integridad. Número 3, su valentía. Número 4, su firmeza y rectitud. Y número 5, que era temeroso de Dios. Solo un hombre, hermanos, con estas características podía reaccionar como él lo hizo. Es decir, llorando, ayunando y orando. Y de su forma de orar, miren lo que dice en los versículos 5 al 11, cómo él oraba. Dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Estoy en capítulo 1, versículos 5 al 11. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. Interesante, hermanos, la oración de Nehemías. ¿Cuántos están de acuerdo que es una oración hermosa? Hermanos, no solo dijo que Israel había pecado, sino que él también se puso entre los que habían deshonrado a Dios. Eso hacía de él un hombre humilde. Porque, hermanos, la verdadera humildad consiste en reconocer que uno es pecador. Somos exhortados por el don de profecía a estudiar la oración de Nehemías, como también las oraciones que Daniel hizo. Miren ustedes, manuscrito 58, 1903. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria de vida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos, dice, las oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos. Todos necesitamos acercarnos a Dios. Él se acercará a los que se aproximen a Él con humildad, llenos de un santo temor por su sagrada majestad, y que están ante Él separados del mundo. Así que, hermanos, la humildad es lo que se destaca en la oración de Nehemías. Pero si ustedes se fijan en los versículos 8 y 9, él se aferra a las promesas de Dios y pide por la restauración del lugar
donde habitaría su nombre. Miren, veamos otra vez los versos 8 y 9. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, el lugar donde Él haría habitar su nombre incluía, hermanos, que se reconstruyeran de dicho lugar los muros. La reconstrucción de esos muros estaba vinculada a las celebraciones que se hacían dentro de esos muros. Por eso es que cuando Nehemías obtuvo el permiso y el favor del rey Artajerjes, emprendió el viaje para ir a hacer la obra de restauración de su pueblo, tanto física como espiritual. Cuando llegó a la ciudad, lo primero que hizo fue inspeccionar cómo estaba la ciudad. Mire lo que dice el capítulo 2, ahora versículos 11 al 16. Él nos cuenta de la inspección que hizo. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hermanos, nosotros tenemos aquí a un hombre que ha llegado a Jerusalén, pero ha llegado, número 1, lleno de fe. Número 2, con una gran visión. Y número 3, un hombre que practica el ayuno y la oración. Dice el verso 13 que observó los muros. Observó los muros y constató que estaban derribados. Oh, hermanos, como todo un médico, sondeó la herida para observar la magnitud de los daños y miró que lo reportado era verdad. Por lo tanto, su dolor al llorar, ayunar y orar era más que justificado. Pero saben, aquí hay una enseñanza que extraer y que el don de profecía nos la da. Porque así como Nehemías fue aquel día a constatar la situación de su pueblo y miró que efectivamente los muros estaban derribados. Oh, hermanos, así también los ángeles visitan al Israel moderno de hoy y ellos miran también cómo los muros están derribados con tanta apostasía que se ha metido en él. Mire lo que dice el don profético. Con corazón dolorido, el visitante que vino de lejos contempló en ruinas las defensas de su amada Jerusalén. ¿Y acaso no es así como los ángeles del cielo ven la condición de la iglesia de Cristo? Como los moradores de Jerusalén, dice, también nosotros nos acostumbramos a los males que hay y con frecuencia nos contentamos sin hacer esfuerzo alguno para remediarlos. Sin embargo, ¿cómo son considerados esos males por los seres iluminados divinamente? Al igual que Nehemías, ¿no miran ellos con corazón dolorido las murallas en ruinas y las puertas quemadas con fuego? ¿No son visibles por doquiera las vergonzosas muestras de apostasía y de conformidad con un mundo que ama el pecado y odia la verdad? En estos días de oscuridad y peligro, ¿quién puede erguirse en defensa de Sión para hacerle algún bien? Su condición espiritual y sus perspectivas
No están de acuerdo con la luz ni los privilegios que Dios le ha concedido. Así está escrito en El Vigilante del Sur del año 22, del 22/3/1904. Hermanos, dice, no son visibles por doquiera las vergonzosas muestras de apostasía y de conformidad con un mundo que ama el pecado y odia la verdad. Mis hermanos, es lamentable la condición de la iglesia. Es lamentable la condición del Israel moderno. Es lamentable la condición del pueblo que se hace llamar el pueblo remanente. Los ángeles, al igual que Nehemías, nos visitan y miran cómo están los muros derribados con tanta mundanalidad y apostasía que se ha metido en la iglesia. Ahí andan circulando unos videos en el YouTube de cómo allá en Brasil, en un camporí, están inaugurándolo, utilizando instrumentos, utilizando cosas que están conectadas con Satanás. Oh, no hay discernimiento ya. La mundanalidad, el espiritismo se ha metido en la iglesia. La iglesia está siendo seducida por Hollywood. Y en los eventos de jóvenes, de conquistadores, ahí aflora Hollywood. Y los líderes inaugurando ese evento, utilizando esa hacha que tiene conexiones masónicas. Hermanos, dice la sierva del Señor que al igual que Nehemías vino a ver cómo estaban los muros, los ángeles vienen también a ver cómo están los muros hoy de la iglesia. Y con la apostasía y la mundanalidad que se ha metido, los ángeles miran que están derribados. Oh, hermanos, pero hay algo de Nehemías que vale la pena que nosotros aprendamos de esto. Y es que Nehemías no solo miraba la condición en la que el pueblo estaba, sino que se los hacía ver. Miren el capítulo 2, versículo 17 al 18, lo que dice. Les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, noten, no solamente miraba la condición de cómo estaba Jerusalén, sino que se las hizo ver. Y esto mismo es lo que tenemos que hacer los pastores y los ancianos de hoy. Debemos hacerle ver al pueblo la condición en la que está, con sermones de amonestación y no con temitas suaves, donde la gente solo dice, me gusta cómo predica el pastor, pero no hace ningún cambio en su vida. Oh, hermanos, no hay amonestación, no se le hace ver al pueblo la condición, no se le dice a la iglesia que las hermanas con sus vestidos cortitos, con sus faldas pegadas, con esa forma provocativa de vestir, están haciendo la obra de Satanás y que así no van a ir al cielo. No se le dice a la iglesia en cuanto a las hermanas que todavía andan pintadas y usando anillos, y los hermanos que todavía andan metidos en deportes, en películas y en un montón de cosas mundanas. No se amonesta a la iglesia, no se le hace ver a la iglesia cómo está su condición. Siempre se está buscando sermones que a la gente le guste oír. Miren, Nehemías miró cómo estaban los muros, pero le hizo ver al pueblo cómo estaba su condición, porque había que hacer una reforma. Hermanos, el don de profecía dice aquí, se los leo, siempre en el Vigilante del Sur, este periódico que donde la hermana Guaya escribía, dice, se necesitan hoy hombres, dice, como Nehemías en la iglesia. No solo hombres que puedan orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y cuyos sermones estén sostenidos con propósitos firmes y decididos. La conducta seguida por este patriota hebreo para la realización de sus planes debiera ser adoptada por ministros y dirigentes. El éxito alcanzado por los esfuerzos de Nehemías muestra lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y decidida. Una fe viviente promoverá una acción decidida. El espíritu manifestado por el dirigente
se reflejará en el pueblo. Si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes e importantes que han de ser una prueba para el mundo en este tiempo, no manifiestan un celo ardiente a fin de preparar a un pueblo que esté en pie en el día de Dios, debemos esperar que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. Si no hay sermones que reprenden el pecado, si no hay sermones que reprenden esa forma de vestir mundana, esa forma de adornarse mundana, esas diversiones mundanas, si no hay sermones que reprendan la forma mediocre en que se vive, hermanos, la iglesia será descuidada, indolente y amante de los placeres. Por lo tanto, se necesitan hombres como Nehemías que miren cómo están las murallas, pero le hagan ver al pueblo que esas murallas están derribadas y no pueden seguir así. Pastores y ancianos, miren, que no nos tiemble la mano cuando de reprender el pecado se trata. Es posible que nos quedemos con unos pocos en la iglesia, pero es mejor unos pocos consagrados y comprometidos para ir al cielo a tener muchos llenos de mundo en su vida. Hermanos, nosotros miremos el mal en el que anda el pueblo, pero reprendámoslo. Si solo vemos el bien, nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a la gente. Pero también, cuando veamos el mal, incluyámonos nosotros. Pues dice aquí que Nehemías, él se incluía. Él decía, vosotros veis, decía él, el mal en que estamos. Él no era el culpable de que eso estuviera ahí así, pero él se incluía. El don de profecía sigue diciendo, necesitamos hombres como Nehemías en esta época del mundo, para que despierten a la gente y le haga ver cuán lejos está de Dios debido a la transgresión de su ley. Nehemías era un reformador, un gran hombre suscitado para un momento importante. Cuando se enfrentó al mal y a toda suerte de oposición, se despertó un nuevo valor y celo. Su energía y determinación inspiraron a los habitantes de Jerusalén y la fortaleza y el valor tomaron el lugar de la debilidad y el desánimo. Fueron contagiosos sus propósitos santos, su gran esperanza, su alegre consagración al trabajo. La gente captó el entusiasmo de su caudillo y en su esfera cada hombre se convirtió en un Nehemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su vecino. Aquí hay una lección para los ministros de los días de hoy. Si son indiferentes, inactivos, desprovistos de un celo piadoso, ¿qué se puede esperar del pueblo al cual ministran? Vigilante del Sur, ese periódico donde escribía esta sierva del Señor el lenguaje. Mis hermanos, ser un pastor como la sierva del Señor dice aquí, por supuesto que tiene su costo. Y el costo es que tenga pocos miembros la iglesia, o que inclusive sea objeto de burla por parte de los pastores que predican la prosperidad, o aún tenga la oposición hasta de los administradores, llámese presidente, secretario o tesorero de la misión. Porque siempre hay algunos Sanbalat, siempre hay algunos que tienen el espíritu de Sanbalat y se ríen, menosprecian a aquellos que quieren hacer reformas. Hermanos, el espíritu de Sanbalat se manifiesta cuando un pastor quiere llevar a su iglesia rectamente. Miren, vamos a leer otra vez el espíritu de Sanbalat, capítulo 4, versos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, dice, Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Hermanos, nosotros miramos aquí que las burlas de estos hombres, allí en esas burlas, habían algunas verdades. Por ejemplo, era verdad que los judíos eran débiles. Y era verdad que no terminarían en un día. Pero ellos ignoraban otra verdad. Y es que Dios estaba con ellos y había prometido
estar con ellos hasta el final. No nos olvidemos de esto, hermanos, al hacer esta obra de predicar la verdad presente. No nos olvidemos de esto al hacer esta obra de proclamarle la verdad al mundo. No nos olvidemos de esto, que aunque se burlen de nosotros por hacer la obra de Dios, hermanos, el Señor estará con nosotros. El don de profecía nos dice que el caso de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios de este tiempo. Porque los que trabajan en la causa de la verdad encontrarán que no pueden realizarla sin provocar la ira de sus enemigos. Aunque han sido llamados por Dios para la obra en que están ocupados y su conducta es aprobada por Él, no pueden escapar de los reproches y las burlas. Serán acusados de visionarios, indignos de confianza, maquinadores de ardides, hipócritas, en resumen, cualquier cosa que convenga a los propósitos de sus enemigos. Las cosas más sagradas se enfocarán de modo que parezcan ridículas para diversión de los impíos. Una pequeñísima cantidad de sarcasmo y humor ruin unidas con envidia, celos, impiedad y odio es suficiente para excitar la algazara del burlador profano. Y estos insolentes burladores aguzan mutuamente su ingenio y uno a otro se envalentonan en su obra blasfema. El desprecio y la burla ciertamente son dolorosos para la naturaleza humana, pero los deben soportar todos los que son leales a Dios. Satanás utiliza la táctica de desviar así a las almas para que no hagan la obra que el Señor les ha confiado. Los altivos burladores no son dignos de confianza. Sin embargo, así como Satanás halló en las cortes celestiales un grupo que simpatizaba con él, ellos también encuentran entre los que profesan ser seguidores de Cristo a individuos en quienes pueden influir, quienes los creen honestos, quienes simpatizan con ellos, interceden en su favor y llegan a estar saturados con su espíritu. Los que están en desacuerdo en casi cualquier otra cosa se unirán para perseguir a los pocos que se atreven a seguir por la senda recta del deber. Y la misma enemistad que induce al desprecio y la burla en una ocasión favorable inspirará medidas más violentas y crueles, especialmente cuando los obreros de Dios son activos y tienen éxito. Pero hermanos, entre más burlas hagan de nosotros y nos menosprecien, nosotros contrarrestemos eso con oración, tal como lo hizo Nehemías. Pues vean lo que dicen los versículos 4 y 5 de aquí del capítulo 4. Ante las burlas y sarcasmos de Sanbalat y Tobías, dice que Nehemías dijo lo siguiente: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Qué gran ejemplo, hermanos, nos da Nehemías aquí. No se puso a debatir, no se puso a debatir con Sanbalat y Tobías, sino que le dejó a Dios que se encargara de ellos. Le dejó a Dios que peleara por él su pleito. Hay veces, hermanos, que nuestros opositores nos retan, pero cuando nosotros estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, sencillamente dejémosle a Él nuestro caso. Hermanos, en cuanto a la actitud de este siervo Nehemías, el don profético nos dice lo siguiente: estamos, dice, en constante peligro de volvernos autosuficientes, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba más a Satanás que el hecho de que no ignoremos sus artimañas. Si reconocemos nuestros peligros, sentiremos nuestra necesidad de oración como la sintió Nehemías. Y como él, obtendremos esa fuerte defensa que nos dará seguridad en los peligros. Si somos descuidados e indiferentes, ciertamente seremos vencidos por las artimañas de Satanás. Debemos ser vigilantes, al igual que Nehemías. Mientras recurrimos a la oración y llevamos nuestras perplejidades y cuidados a Dios, no debiéramos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar tanto como orar. Debiéramos vigilar la obra de nuestros adversarios para que no obtengan ventajas engañando a las almas. Con la sabiduría de Cristo debemos hacer esfuerzos para desbaratar sus propósitos, al mismo tiempo que no debiéramos permitir
que nos aparten de nuestra gran obra. La verdad es más poderosa que el error. La rectitud prevalecerá sobre la injusticia. Encontraremos toda suerte de oposición, como le sucedió a los edificadores de los muros de Jerusalén. Pero si velamos y oramos y trabajamos como ellos lo hicieron, Dios librará nuestras batallas por nosotros y nos dará preciosas victorias. Review and Herald 6-7, 1886. Y sí, Nehemías obtuvo la victoria. Después de haber orado, miren lo que dice el versículo 6, siempre de aquí del capítulo 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué cosa tuvo? Ánimo para trabajar. Amén, hermanos. Hermanos, Dios contestó la oración de Nehemías, dándole al pueblo, ¿qué cosa? Ánimo para trabajar. Satanás quería lograr lo opuesto con sus burlas y palabras de desprecio, pero se llevó la gran sorpresa. Y aquí, hermanos, aprendemos una lección de la manera como Dios contesta las oraciones. Porque miren, mientras Nehemías le pidió que obrara en sus enemigos, Dios le contestó obrando en él y su pueblo, dándoles lo mejor que necesitaban, como era el ánimo. Lo necesitaría, pues el enemigo pensaba atacar más fuerte. Pues vean los versículos 7 y 8. Pero aconteció, dice, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nosotros vemos aquí, hermanos, que cuando la obra de Dios está prosperando, el enemigo, dice, se encoleriza mucho y conspira contra aquellos que hacen la obra. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los enemigos de Advenimiento TV y Radio Advenimiento no quisieran ya conspirar contra ellos para que dejen de transmitir la verdad? Claro que sí, hermanos, pero no lo han logrado porque Dios tiene el control. Hay almas que todavía necesitan ser selladas y a través de esos medios de comunicación están recibiendo la verdad presente. ¿Y qué hizo nuevamente Nehemías ante aquel enemigo encolerizado que quería impedir la obra? Vamos a ver el verso 9. Entonces dice, miren ustedes, qué hombre de oración. Entonces dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, con oración y acción se contrarresta los ataques de los conspiradores, de los planes malévolos que puedan tener en contra del remanente. El don profético, comentando esto, dice, la conducta de Nehemías debiera ejercer una gran influencia sobre nuestra mente acerca de cómo hacerle frente a esa clase de oponentes. Debemos llevar todas estas cosas al Señor en oración, como lo hizo Nehemías cuando dirigió sus súplicas a Dios con espíritu humillado. Se aferró a Dios con fe inquebrantable. Tal es la conducta que debemos seguir. El tiempo es demasiado precioso para que los siervos de Dios se dediquen a vindicar su propio carácter calumniado por los que aborrecen el sábado del Señor. Debemos avanzar con confianza inquebrantable, creyendo que Dios dará a su verdad grandes y preciosas victorias. Con humildad, mansedumbre y pureza de vida, confiados en Jesús, debemos ir acompañados de un poder convincente de que tenemos la verdad. Hoy los testimonios, tomo 1, página 434. Y así nosotros vemos cómo los enemigos de Nehemías querían detener la obra. Hermanos, uno pudiera pensar, con lo visto hasta aquí, que con tanta consagración que manifiesta Nehemías, que cada vez ora cuando el problema está presente, uno pudiera pensar de que ya no va a tener problemas y que ya hasta ahí es suficiente, que se va a acabar la oposición y que ahora su iglesia estará compenetrada en la misión. Pero sorpresa, aunque oraba intensamente, aunque ayunaba, los problemas no se detenían. Ahora miren ustedes, el problema se le vuelve doble. Versículos 10 al 12. Dice, y dijo Judá. ¿Quién era Judá, hermanos? ¿Era del mismo pueblo, sí o no? Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho
y no podemos edificar el muro. ¿Cómo? El desánimo ya entró al pueblo, uno de su mismo pueblo. Y dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hermanos, ¿qué es esto? Nosotros miramos aquí al mismo pueblo de Dios, ya invadido por el desánimo y queriendo parar la obra. Judá, una de las tribus principales, diciéndole a Nehemías, no se puede edificar más el muro. Los judíos que vivían entre esos pueblos enemigos, que venían trayéndole también a Nehemías los mensajes negativos. Hermanos, Nehemías no se esperaba esto. Bien dicen que la oposición de afuera se puede afrontar con más facilidad, pero la oposición de adentro, esa no es tan fácil enfrentar. Hermanos, lamentablemente hay opositores adentro. Y yo los animo a ustedes para que aquí los que componen esta iglesia no estén en ningún momento sirviendo de piedra de tropiezo para el avance de esta obra. No sean ustedes ningún opositor, sean de los que unen sus manos para llevar adelante la obra. Nosotros encontramos aquí que el principal problema de Nehemías ahora va a ser bregar con los de adentro. Mire lo que el don de profecía saca de conclusión acerca de esto. Dice, la oposición y otras cosas desalentadoras que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron de parte de sus enemigos abiertos y de los que se decían amigos suyos, es una figura de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados no solo por la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino por la indolencia, inconsecuencia, tibieza y traición de los que se dicen sus amigos y ayudadores. Se los hace objeto de burlas y oprobio, y el mismo enemigo que induce a despreciarlos recurre a medidas más crueles y violentas cuando se le presenta una oportunidad favorable. Es triste. Gente que a veces en la iglesia supuestamente uno tiene la confianza con ellos y ellos mismos metiéndole el puñal por detrás a uno. Qué triste. Gente que inclusive se infiltra. Yo contaba ahí en la lección un día de esto, no sé si la escucharon, de un pastor que me decía, no, me dice, mira, yo oro por tu iglesia en Dallas, me dice. Porque cuando yo he ido allí, dice esa iglesia, que cuánta gente llega, cómo se llena. Oro por ti, me dice. Porque así era la iglesia de la verdad presente que yo tenía, dice. Hasta que empezaron, dice, gente de adentro, siendo utilizada por el enemigo para desbaratar la iglesia. Es más, dice, llegó uno que dijo que había llegado con la misión de dividir la iglesia. Le habían encomendado de parte de la conferencia que se infiltrara en el pueblo y que buscara por todos los medios dividirlos. Y estuvo por mucho tiempo con nosotros, pero cada mensaje de verdad presente que recibía le tocaba el corazón. Hasta que llegó un momento que dijo, no puedo estar contra este pueblo. Y se declaró un defensor de la verdad presente. Ahora es uno de los ancianos fieles y valientes de la iglesia, porque Dios le transformó su pensamiento. Pero existe eso, la oposición de adentro, siempre es más peligrosa. Oh, hermanos, cuidémonos nosotros de no ser de esos. Dice la sierva del Señor, para lograr sus propósitos, dice, Satanás se vale de todo elemento no consagrado. Entre los que profesan apoyar la causa de Dios, hay quienes que se unen con sus enemigos y así exponen su causa a los ataques de sus más acervos adversarios. Aún los que desean ver prosperar la obra de Dios debilitan las manos de sus siervos, oyendo, difundiendo y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Hermano, hermana,
Si tienes algo que averiguar, busca a los líderes y pregúntales, pero no te quedes con el chisme que otro te lleve y lo creas formando parte así de ese complot satánico. Dice, Satanás dice, obra con éxito asombroso mediante sus agentes, y todos los que ceden a su influencia están sujetos a un poder hechizador que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los prudentes. Pero como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. Hermanos de iglesias de hogar, allá en México, en Colombia, en Argentina, hermanos de la verdad presente, donde quiera que estén, no nos amedrentemos. Seamos fieles y valientes y llevemos adelante la verdad. Es verdad que van a levantarse de afuera y de adentro personas que nos van a querer imposibilitar el avance de la obra. Pero en la medida en que como Nehemías estemos consagrados a Dios, Él nos va a llevar al éxito. Así lo enseñan los versículos 13 al 14, miren ustedes. Dice, entonces dice Nehemías, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, nosotros tenemos aquí a Nehemías dándole palabras de ánimo al pueblo y poniéndolos a pelear los unos por los otros. Es decir, los pone a que se protejan los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el enemigo está planeando introducirse entre ellos, dice, sin que lo sepan, para matarlos y detener la obra. Hermanos, ¿saben cuándo el enemigo utiliza su mejor momento para desbaratar una obra? Cuando hay problemas adentro, cuando hay divisiones adentro, cuando hay adentro oposición. El enemigo afuera dice, este es el momento para infiltrarnos, este es el momento para meternos sin que sientan, y así les hacemos que cese la obra. Nosotros miramos que Nehemías, muy inteligente, sabiendo que el problema que tiene adentro es grande y lo que están pensando allá afuera, viene y anima al pueblo y les dice, pónganse unos a pelear por los otros, pónganse unos a proteger a los otros. Y hermanos, así de esa manera sabía él que la obra no se la iban a detener. Y miren los resultados, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén, hermanos. Miren ustedes, aquí nosotros encontramos al remanente obteniendo la victoria sobre sus enemigos. Miren ustedes en qué consistió la victoria. ¿En qué consistió la victoria? En que se volvieron todos al muro, cada uno a hacer su obra. Hermanos, defenderse contra el ataque no era la victoria, pues el pueblo de Dios no estaría en paz y seguridad hasta que el muro fuera reconstruido. La victoria consistió en que cada uno volvió a hacer la obra en el muro. ¿Qué hizo ahora Nehemías? Versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Que unos trabajarían y otros pelearían por los que trabajarían. En medio, dice el don de profecía, en medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo,
en toda época. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías: nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Profetas y Reyes, página 476. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia remanente estamos haciendo la obra de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y no creen ustedes, hermanos, que deberíamos de adoptar el mismo principio que adoptó Nehemías? Es decir, pelear los unos por los otros. Imagínense ustedes una iglesia donde sus miembros pelean los unos por los otros. Oh, hermanos, ¿cómo cambiaría esa iglesia? Por eso, en la iglesia Advenimiento del séptimo día, los 3 ángeles, cada tercer sábado del mes, lo vamos a dedicar para pelear los unos por los otros. Pero fíjense bien, digo pelear los unos por los otros, no pelearse los unos con los otros, como está ocurriendo en muchas congregaciones y como también, tristemente, está ocurriendo con unos líderes de sostén propio. Oh, si los líderes del sostén propio nos dedicáramos más a pelear en oración los unos por los otros, ¿cuánto ayudaría eso a la obra? Sé que tenemos que denunciar la apostasía y que no podemos transigir con los errores doctrinales, pero si nos dedicáramos a pelear los unos por los otros en oración, sin duda el Espíritu Santo nos movería a hacernos una llamada o a escribirnos antes que ponernos a difamarnos e insultarnos públicamente. Hermanos, cuando hacemos eso, de difamarnos e insultarnos públicamente, lo único que mostramos es que ya la tomamos a nivel personal y que ya nos volvimos fanáticos religiosos. Les reitero, hermanos, aquí en la iglesia Advenimiento vamos a pelear los unos por los otros cada tercer sábado del mes. Lo haremos de la manera como ningún boxeador lo haría, es decir, de rodillas. Así vamos a pelear. Pelearemos orando por los maestros de escuela sabática, por las diaconisas, por los ancianos, por los diáconos, por los directores de diferentes ministerios, por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios, por los hombres y mujeres solteros, por el ministerio de la radio y la televisión y por todo lo que sea necesario. Pelearemos los unos por los otros. Así el apóstol Santiago nos lo exhorta. Vamos al capítulo número 5 de su epístola. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol acá lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oh, hermanos, cuando oremos los unos por los otros, seremos sanados. ¿Saben de qué? De los prejuicios que tenemos a veces los unos contra los otros. Seremos sanados de la envidia que muchas veces manifestamos los unos contra los otros. Seremos sanados del orgullo que muchas veces manifestamos los unos contra los otros. Seremos sanados, hermanos, de todo ese celo y de toda esa envidia. A mí me duele mucho en mi corazón. A veces, cuando tengo tiempo, me caen por allí algunos videos de algunos líderes de sostén propio y puedo verle en sus palabras, en el espíritu con el que se expresan, puedo ver realmente
lo que tienen en su corazón. No tienen un lenguaje ni tienen un espíritu como el que Cristo quiere que tengamos. Cuando oremos los unos por los otros, se acabará ese espíritu y más bien nos tendremos compasión el uno por el otro y buscaremos de alguna manera animarnos los unos a los otros. Oh, hermanos, nosotros aquí somos exhortados por el apóstol a orar los unos por los otros. Eso es pelear los unos por los otros, hermanos. Pelear de rodillas. Y lo vamos a hacer nosotros aquí cada tercer sábado del mes. Y lo vamos a hacer acompañado de ayuno, tal como lo hizo Nehemías, tal como lo hizo Jesús y tal como lo hicieron también los profetas, que ayunaron y oraron. Miren lo que dice el don de profecía. De ahora en adelante, hasta el final del tiempo, el pueblo de Dios debe ser más serio, más despierto, no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su líder. Deben reservar días para ayunar y orar. Así está escrito en la Revista Evangélica del 11 de febrero de 1904. Y sigue diciendo el don de profecía. Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades se reúnan a menudo para consultar unos con otros y orar fervientemente pidiendo la sabiduría que solo Él puede impartir. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades. Hablad menos. Mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones que no producen luz. Que los hermanos se unan en ayuno y oración para obtener la sabiduría que Dios ha prometido otorgar liberalmente. Obreros Evangélicos, página 236 del año 1892. Y sigue diciendo el don profético, siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y la gloria de Dios, hacer frente a un oponente, con cuánto cuidado y humildad deben los defensores de la verdad entrar en el conflicto, con escrutinio del corazón, con ferviente oración y frecuente ayuno, debieran rogar a Dios que les ayude, especialmente para dar una victoria gloriosa a su preciosa y salvadora verdad, a fin de exponer el error en su verdadera deformidad y que sus defensores queden completamente derrotados. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 624 del año 1867. Y miren ustedes, seguimos siendo exhortados al ayuno. Esta otra cita sigue diciendo, vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra y especialmente acerca de las escenas del juicio. Oh, hermanos, porque el juicio investigador se está llevando a cabo, porque el juicio de los vivos está pronto a comenzar, porque estamos en el día de la expiación, el pueblo de Dios debería ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. Así ha sido revelado. Sigue diciendo el don de profecía. Para ciertas cosas, el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. Obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestras almas delante de Dios. Carta 73, 1896. Noten, el ayuno y la oración son recomendados y ¿qué cosa? Apropiados. Jesús dijo que después de su partida, sus discípulos ayunarían. Vamos a leerlo en Lucas 5. Lucas 5, versículos 33 y 35. Lucas 5, versículos 33 y 35. Entonces, ellos le dijeron, Lucas 5, 33 al 35. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado
Entonces, en aquellos días, ¿qué cosa dijo Cristo? Ayunarán. Jesús profetizó que sus discípulos ayunarían. Mire lo que el don de profecía tiene como explicación para estas palabras de Jesús. Las palabras de Cristo habían evocado un cuadro brillante, pero lo cruzaba una densa sombra que solamente su ojo discernía. Vendrán días, les dijo, cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Cuando viesen a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían. Cuando saliese de la tumba, su tristeza se trocaría en gozo. Sin embargo, iban a venir días de tentación y de prueba, cuando serían puestos en conflicto con los gobernantes de este mundo y los dirigentes del reino de las tinieblas. Cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos y no alcanzaran a discernir el Consolador, entonces sería más apropiado para ellos ayunar. ¿Se dan cuenta? Oh, hermanos, los días de tentación y prueba que habla aquí, a diario los estamos enfrentando. Por lo tanto, ¿cuánto necesitamos orar y ayunar para que Dios nos dé la victoria? Sobre toda tentación y sobre toda prueba. Por supuesto, nosotros vamos a ayunar aquí, pero no vamos a ayunar como lo hacían los israelitas del tiempo de Isaías, que ayunaban hipócritamente al punto de que hicieron del ayuno una penitencia. Ayunaban solo por buscar, según ellos, la aprobación divina, pero no querían nada con la justicia ni con el amor al prójimo. Y lo mismo hacían con el sábado. Hacían eso como mero formalismo, pensando que con eso ganarían la aprobación divina, al mismo tiempo que continuaban con sus pasiones y oprimiendo a los desvalidos. Nosotros no vamos a ayunar así. Nosotros vamos a ayunar, hermanos, para estrechar y profundizar nuestra relación con Dios. Nosotros vamos a ayunar para escudriñar nuestros corazones e interceder por nuestros hermanos. Ayunaremos, hermanos, como lo hizo Jesús, para pedirle la dirección a Dios en el ministerio que estamos llevando a cabo. Y notemos que Jesús ayunó muchos años después del ayuno hipócrita que cita Isaías 58, indicando con eso que el ayuno en sí, en Isaías 58, no había sido condenado, sino que lo que había sido condenado eran los motivos con el cual se hacían los ayunos. Tampoco vamos a ayunar nosotros aquí como lo hicieron los cristianos en los días de Constantino. Nosotros no vamos a ayunar en el sábado como ayunaban los cristianos en el día de Constantino para manifestar su odio a los judíos, poniendo esas caras tristes y haciendo del sábado una carga. No, nosotros ayunaremos, como ya dije, buscando más la presencia de nuestro Dios, buscando más estrechar nuestra relación con el Señor, buscando más, mis hermanos, escudriñar el corazón. Nosotros ayunaremos en sábado porque es cuando podemos estar todos juntos. Lo haremos en sábado porque, hermanos, la mensajera del Señor ayunaba en sábado y hasta recibía visiones en sábado. Es más, en los 40 días que Jesús ayunó, ¿cuántos sábados crees tú que él ayunó allí? Si fuera pecado ayunar en sábado, ¿por qué Jesús ayunó 40 días? ¿Cuántos sábados hubieron allí? Moisés, 40 días ayunó. ¿Cuántos sábados hubieron allí? Daniel hizo un ayuno de 21 días. Por lo menos ahí hubieron 3 sábados. Miren, algunos citan esa declaración del conflicto de los siglos, donde allí se habla de por qué los cristianos en los días de Constantino ayunaban en sábado, que era para manifestar su odio a los judíos. Y algunos han llegado a utilizar esa tan sola declaración para decir de que no se debe ayunar en sábado. Entonces yo te pregunto, y en los 40 días de Cristo en su ayuno, ¿dónde quedaron los sábados?
Ayunó o no ayunó. No fueron parte de los 40 días. Los 40 días de Moisés, los 21 días de Daniel. ¿Dónde quedaban los sábados? ¿No fueron parte también de los días en los cuales él estuvo ayunando? Y si quieres utilizar tan solo esa cita para sostener una teoría o un argumento, no es válido, es muy pobre. Porque para sostener un argumento se tienen que tener varias declaraciones que la respalden. Voy a poner de las muchas que hay, por lo menos unas 3, donde la sierva del Señor y sus pioneros adventistas ayunaban en sábado. Miren ustedes, en el manuscrito número 9, página 96, dice: nuestros hermanos recibirán una bendición al prescindir o aplazar una comida del día, si fuera necesario, para que 1 hora o más pueda dedicarse a la reunión de testimonios. Solíamos hacer, dice, que el sábado fuera un día de ayuno y oración, y fuimos muy bendecidos en nuestra adoración. Aquí tenemos otra declaración, manuscrito número 14, página 286. El sábado siguiente será un día especial de ayuno, oración y trabajo ferviente para mí, y confiaré en Dios, quien es mi ayudante y mi Dios para fortaleza. Él me ha ayudado amablemente y creo que todavía me ayudará. Anticipándome, me alegro de que las escenas del día de Pentecostés se repitan y que de hecho el poder de la gracia de Dios se otorgará de una manera maravillosa. Hablando de que el sábado siguiente sería un día especial de ayuno y oración, donde ella dice sería bendecida. Miren esta otra. La luz preciosa estaba entrando, exclamó la señora White. Mi paz era como un río. Jesús estaba muy cerca de mí. A principios de la semana, ella había contado en uno de sus sermones cómo en los primeros días del mensaje, cuando surgían desacuerdos entre los hermanos, se había apartado un día de ayuno y oración. Ahora era el momento de volver a la práctica y el día siguiente, el sábado, estaba reservado para ese propósito. Hermanos, no se comete ningún error, ningún pecado al ayunar en sábado. Más bien, seguimos el ejemplo de los hombres piadosos de Dios. Más bien, al hacerlo, seguimos el ejemplo de personas que en días como este buscaban la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo deben ser las oraciones cuando estamos en los ayunos así públicos, donde hay muchas personas participando? Es más, ¿cómo deben ser las oraciones inclusive cuando venimos aquí a un día de oración? Mire lo que dice el don profético. Haz breves oraciones en las reuniones y largas oraciones cuando hablas y te comunicas con Dios en tu armario. Las oraciones largas son para cuando estamos solos con Dios allá en nuestra recámara. En la iglesia, las oraciones deben ser breves, deben ser cortas. Así está escrito en Manuscrito Release, volumen 10, página 130. ¿Por qué deben ser cortas las oraciones? Porque, hermanos, hay otra declaración del don profético donde dice que cuando uno hace esas oraciones largas, se convierte en asesino de oraciones públicas. Aquí se los pongo. Dice: temo que algunos no presenten sus dificultades a Dios en oración particular, sino que las reserven para la reunión de oración y allí eleven sus oraciones de varios días. A los tales se los puede llamar asesinos de reuniones públicas y de oración. No emiten luz, no edifican a nadie. Sus oraciones heladas y sus largos testimonios de apóstatas arrojan una sombra. Todos se alegran cuando han terminado y es casi imposible desechar el enfriamiento y las tinieblas que sus oraciones y exhortaciones imparten a la reunión. Hoy los testimonios, tomo 1, página 271. Yo voy a cerrar el mensaje esta mañana. Este mensaje que titulé Peleando los unos por los otros, voy a cerrarlo, hermanos, con una cita bíblica que está a tono con lo que estamos celebrando hoy y con lo que cada tercer sábado celebraremos aquí. Y es la que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Joel capítulo 2,
versículos 12 al 17. La palabra de Dios dice: por eso pues ahora, dice quién, hermanos, el pastor enamorado, el profeta Joel. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. En otras palabras, escudriña tu corazón. Mira cómo te has apartado de Dios. Busca verdaderamente apartarte de ese pecado. En el ayuno, considera cómo está tu vida delante del Señor y vuélvete a Él. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hermanos y hermanas, es mi deseo y oración que, siguiendo la palabra de Dios, todos aquí peleemos todo este año los unos por los otros. Peleemos todos en oración y ayuno los unos por los otros. Pregunto en esta hora: ¿cuántos de los presentes y los que están mirándome a la distancia, cuántos realmente les gustaría pelear los unos por los otros? Que Dios les bendiga y que así nos encuentre el Señor peleando de rodillas. Qué hermoso himno el que hemos cantado. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hermanos, es posible que algunos de ustedes no se prepararon para ayunar, pero no importa, quédense con nosotros a pelear los unos por los otros. Miren, este es el día de la pelea, este es el día de la batalla. De rodillas ganaremos grandes victorias. Si usted no se preparó para ayunar, no importa, quédese, participe de este día de victoria. Usted que está allí mirándonos en el internet,
Si no se preparó para ayunar este tercer sábado del mes, prepárese para el siguiente tercer sábado. Pero únase con nosotros. Cortaremos la señal un ratito nada más y luego la volveremos a abrir para que siga el servicio que estaremos llevando a cabo. Si quiere que oremos por usted, escriba ahí por el YouTube o por mi número de WhatsApp. Escriba sus pedidos de oración. Aquí oraremos por usted. Aquí habrá un pueblo de rodillas peleando la batalla de Jehová. Hermanos y hermanas, participemos de esto. Aquí está el poder. El cristiano que ora es un cristiano poderoso. Llevémosle a Dios, hermanos, nuestras flaquezas, nuestras angustias, nuestras aflicciones, todos esos pesares, traigamos a los pies de Jesús, hermanos. El que esté enfermo, venga con fe a los pies de Cristo. El Señor pondrá su mano sobre usted. Créalo. Una de las cosas que los pentecostales tienen más que nosotros es que eso sí creen. Nosotros a veces como que no creemos, hermanos. Vengamos con el cáncer, vengamos con la diabetes, vengamos con el problema de hipertensión. Vengamos a los pies de Cristo pidiendo la victoria por eso, hermanos. Él es Jehová nuestro sanador. Hay que buscar al Señor. Vamos a terminar orando de rodillas este mensaje. Dios Todopoderoso, por mucho tiempo, Señor, quizá como miembros de iglesia hemos estado peleándonos los unos con los otros. Pero hoy el mensaje ha sido: peleen los unos por los otros. Peleen de rodillas, orando el uno por el otro, protegiéndose el uno al otro. Oh Señor, te quiero rogar que como iglesia, habiendo sido enseñados hoy a través de este mensaje, no seamos lerdos ni perezosos en poner por obra tu palabra. Te ruego, Padre, que todos aquí, de ahora en adelante, nos dediquemos a pelear los unos por los otros en oración y ayuno. Por favor, Señor, te pido que esta iglesia la revistas, la invistas con el poder de tu Santo Espíritu. Oh Señor, te ruego que esta iglesia no sea una iglesia mediocre, no sea una iglesia mundana, no sea una iglesia que transige con el pecado, sino que sea una iglesia que todos los días se pone el manto de justicia de Cristo. Oh Padre, te ruego que cuando vengas en gloria o cuando nuestro nombre sea tomado allá en el juicio, oh Señor, nos encuentres peleando los unos por los otros, orando como pueblo. Te ruego que ahora nos escuches nuestros ruegos, porque como dije en el mensaje, Señor, solo buscamos escudriñar el corazón, encontrar en ti la paz, encontrar en ti el perdón y que quede en ti lo que hagas con nosotros. Bendícenos, Señor. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.